Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube en la que trataré un tema que ha tenido mucha continuidad, mucha cobertura y que sigue siendo un asunto realmente importante en un país muy importante de Latinoamérica porque es una batalla que inició, que sigue, continúa y parece no tener fin, cuyas incidencias van aumentando con el pasar de los días y sin duda alguna se torna una lucha política entre varios factores. Hablo de la situación que se está viviendo en Brasil, donde los brasileños, la oposición, demandan y están llevando a cabo un proceso de juicio político, juicio de destitución, o mejor conocido en términos del argot jurídico como impeachment, a la presidenta de la República Federal de Brasil, Dilma Rousseff. Ya se conoció que el relator de la Comisión de Impeachment decidió que se procediera a seguir con el proceso, o que se continuara con el proceso de destitución a Dilma Rousseff, en el que ya la Cámara de Diputados votó para continuar con el proceso, con las investigaciones y seguir sesionando o llevando a cabo sesiones parlamentarias para posteriormente votar finalmente la moción de destitución. Esta fue propuesta, el texto fue escrito, fue redactado y la moción ya está presente. Ahora será votada el día domingo para determinar si se destituye a Dilma Rousseff o no. Lo que sucede es que inicialmente la moción fue propuesta porque se le acusa a Dilma Rousseff de maquillar las cifras y también desvío de los fondos públicos. Por ello, se le quiere llevar a un juicio político, lo cual implica su destitución inmediata en caso de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Pero una convención especial, y esto es lo último que se conoce, ha recomendado el avance del juicio político a Dilma Rousseff. Esto por un lado, es decir, la oposición a través del poder legislativo busca sin duda alguna ser el precursor de un cambio político y una transición política en Brasil, haciendo uso de las facultades del poder legislativo. Pero el gobierno no se deja amedrentar y sigue aguantando la presión, de manera que busca políticamente contrarrestar los efectos legales y legislativos de una comisión en la Cámara de Diputados que busca hacer lo que sea, obviamente dentro del marco de la Constitución y de los procedimientos legales de Brasil, para destituir a Dilma Rousseff. En este lado, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de Brasil votó a favor de seguir adelante con el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. La comisión se pronunció sobre un informe que recomendaba avanzar con el llamado juicio de destitución, lo que ya mencionaba. Se necesitaban 33 votos para que la medida prosperara y hubo 38 a favor, tuvo 27 en contra, es decir, hubo más votos de los que se esperaban para que el texto o el informe de la moción de impeachment que recomendaba avanzar con el juicio político fuera aprobado. Sí, hubo una mayor cantidad de votos y ya ese paso se cumplió. Este caso que enfrenta la presidenta Rousseff no tiene nada que ver con el escándalo de corrupción de Petrobras, el conocido como la operación Lava Jato. Es decir, es un caso aparte, un caso aislado en el que se le acusa de maquillar cifras de manera tal que el gasto público o los fondos del gasto público fueron desviados para el financiamiento de sus campañas, así como fondos que tenían que ser destinados a la banca pública y que fueron desviados para las campañas políticas del Partido de los Trabajadores y los programas sociales bandera del gobierno socialista e izquierdista de Dilma Rousseff. Ella enfrenta acusaciones por supuestamente haber alterado las cuentas públicas o los balances fiscales para maquillar los balances y el presupuesto públicos del 2014 y 2015 de manera tal que esos fondos fueran desviados para los objetivos que acabo de mencionar por parte del gobierno de Rousseff. El gobierno dice que esto no representa una base legal para iniciar el proceso que podría terminar con la destitución de la presidenta. Ahora la causa será enviada al Pleno de la Cámara de Diputados. Esto es lo que sucede desde el lado de la Comisión Especial que ha recomendado el avance. Es decir, primero se aprobó la moción de impeachment, la moción que está escrita en el texto que recomienda avanzar con el proceso, pero no la moción general de destitución. Esta será votada el domingo. Esta causa será enviada al Pleno de la Cámara de Diputados y por ahí será votada el domingo, porque será enviada al Pleno de la Cámara de Diputados. Pero por el lado del gobierno busca y está haciendo todo lo posible para que Dilma Rousseff no salga del poder. Pero
recientemente se ha enfrentado a situaciones que son adversas para los intereses de ella. Primero, alega que se está llevando a cabo un golpe de Estado parlamentario en Brasil, un golpe de Estado en el que desde el poder legislativo, que obviamente es de mayoría opositora al gobierno de Rousseff, a pesar de que haya alianzas del Partido Progresista, el Partido de los Trabajadores, el PMDB, que salió de la coalición, y que sigue habiendo cierta alianza que favorece al Partido de los Trabajadores, pero que la mayoría en realidad es de los partidos que están integrados por la Cámara de Diputados, que está en contra de Dilma Rousseff y está llevando a cabo este proceso. Lo que sucede desde el lado del gobierno, y lo que está haciendo es que el gobierno brasileño, pidió al Tribunal Supremo Federal de Brasil que anule el proceso de impeachment. Lo que alega el gobierno para esta solicitud al Tribunal Supremo Federal, que al fin y al cabo, a pesar de que la moción sea enviada a la Cámara de Diputados, el Tribunal Supremo Federal, es decir, el Poder Judicial de Brasil, como se le conoce allá, Tribunal Supremo Federal, es el que decide si se aprueba o no la moción de impeachment que será enviada al Pleno de la Cámara de Diputados. Pero si recibe la causa que está escrita como la moción de impeachment en el texto inicial, si no la aprueba, podría suspender la sesión de la Cámara de Diputados y el proceso de votación del domingo no se podría llevar a cabo. Lo que alega el gobierno es que hay faltas al debido proceso legal, también violaciones a los derechos de la defensa de Dilma Rousseff. Los argumentos del gobierno se basan en lo siguiente, y quiero que se tenga esto muy en claro porque puede representar tanto los intereses del gobierno como los intereses de la oposición, o lo que el gobierno no quiere que la oposición realice para no afectar la línea política del gobierno de Dilma Rousseff. Es decir, el gobierno dice primero que hay faltas al debido proceso legal. La cuestión está en saber cuáles faltas exactamente. Es decir, alega que hay falta al proceso legal porque no se le está dando a Dilma Rousseff el derecho a la defensa. Ahora pues, el derecho a la defensa que Dilma Rousseff necesita no es necesariamente el que está utilizando, porque si bien busca justificarse alegando que se está llevando a cabo un golpe de Estado en Brasil desde el poder legislativo, esto no implica algún argumento apelativo o defensivo que pueda realmente sustentar lo que ella alega. Hasta que Dilma Rousseff no presente realmente un balance que certifique la estabilidad y el equilibrio de las cuentas fiscales, que demuestren que el gasto público no se excedió por una disminución en los balances fiscales, y esto también avale que el origen de los fondos con los que se financiaron las campañas del Partido de los Trabajadores y los programas sociales de Rousseff no provinieron de los balances fiscales ni del gasto público. Cuando Dilma Rousseff logre demostrar eso, implicaría un derecho a la defensa total que podría echar por la borda todo este proceso y demostraría que es inocente. Pero al no presentar un argumento de este tipo, no puede pretender el gobierno de Brasil que tenga un derecho a la defensa cuando no tiene sustento ni pruebas para poder demostrar que es inocente y defenderse. Por ello, busca de alguna forma ir en contra de lo que la Cámara de Diputados quiere hacer, por más que sea una táctica muy agresiva políticamente, claro, lo de la Cámara de Diputados, pero no hay violación al derecho a la defensa porque Dilma Rousseff no ha demostrado la voluntad de defenderse. Y en el caso de las faltas al debido proceso legal, se está llevando a cabo un proceso que, al ser enviado al Tribunal Supremo Federal de Brasil, esto implica un proceso legal muy eficiente, porque el Tribunal Supremo de Brasil es el que decide sobre este tipo de iniciativas. El gobierno también pide que sea declarada la nulidad del texto que avala la moción de impeachment, y también dice que debe esta moción, informe, debe presentarse de una manera en la que quede muy en claro cuál es el objetivo. El objetivo de la oposición claramente y de la Convención de la Cámara de Diputados es restituir a Dilma Rousseff, propiciar un cambio de gobierno y de esta manera iniciar una transición política en Brasil. Ese es el objetivo claro, pero no es un objetivo que pueda ser planteado de manera parcial en un informe jurídico para poder avalar una moción de impeachment que será aprobada por el Poder Judicial. Y es que si la justicia
es decir, el Tribunal Supremo Federal de Brasil, admite la petición del gobierno de anular el proceso de impeachment, la sesión de la Cámara de Diputados del domingo, donde se votará la moción finalmente que decidirá si se destituye a Dilma Rousseff o no, podría quedar suspendida esta sesión, de manera tal que ya dejaría sin efecto toda posibilidad de votación a la moción de destitución, dejaría sin efectos a la moción de destitución misma, y el proceso se detendría hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, y de esta manera Dilma Rousseff estaría en una especie de limbo en el que no está destituida, pero hay un proceso congelado, que fue congelado por el Poder Judicial, pero que sigue allí latente por la presión de la gente, de los brasileños en las calles. Ahora, hay que tener en cuenta que Dilma Rousseff busca también blindarse de una deserción que ha sufrido. Ha sufrido y ha experimentado una deserción de aliados. El PMDB, el partido al Movimiento Democrático Brasileño, ha abandonado la coalición de gobierno de Rousseff. Ahora busca apoyo del Partido Progresista, un partido de derecha, cuando el Partido de los Trabajadores es el partido de izquierda. Entonces busca apoyo del BP, un apoyo que no ha recibido. Dilma Rousseff se dirige entonces a el Congreso, pero allí tiene menos votos. Busca aliados porque sabe que tiene menos votos en el Congreso, y al tener menos votos en el Congreso, los que desertaron de la coalición representan votos en contra de ella y votos a favor de la moción de impeachment. Es por ello que este proceso es un proceso en el que Dilma Rousseff se encuentra aislada. El gobierno trata de contrarrestar la presión que ejerce el poder legislativo, y el poder judicial en este caso está actuando como un árbitro imparcial hasta que de alguna forma llegue a darse una situación contraria, pero por el momento ha sido imparcial, y el poder legislativo sigue ejerciendo presión sobre el gobierno. Entonces tiene una presión mayor, tiene una fuerza mayor, y la presión recae toda sobre el gobierno brasileño. Pero sí, en la Cámara de Diputados se va a llevar a cabo una sesión el día viernes que va a generar las condiciones para que el domingo se vote la moción de destitución. El domingo es un día histórico para Brasil. Domingo 17 domingo 17 de abril, en el que se va a votar la moción que, en caso de no ser suspendida la sesión, si admite el Tribunal Supremo la petición de anular el proceso de impeachment, si no se detiene la sesión, se votaría una moción que, de obtener una mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados, destituiría inmediatamente a la presidenta de Brasil durante 6 meses, mientras se pronuncia en ese lapso el Tribunal Supremo de Justicia sobre el futuro de Dilma Rousseff. Así están las cosas en Brasil. Las alianzas al parecer no terminan de cuajar, no terminan de llegar, y por lo pronto la única opción que tiene el gobierno es seguir solicitando al Tribunal Supremo que anule el proceso de impeachment, pero debe hacerlo bajo argumentos de análisis probatorio, es decir, bajo pruebas que evidencien que Dilma Rousseff no maquilló cifras, no desvió fondos. Hasta que no logre eso, no podrá ser atendida su solicitud, no podrá ser aprobada. Se llevaría a cabo inminentemente el proceso de votación, que al parecer podría obtener una gran mayoría de 2/3, y de esa manera se destituiría a Dilma Rousseff. Esto es lo que está pasando en Brasil. Estemos muy al tanto de lo que sucederá el domingo en la Cámara de Diputados, porque el futuro político de Dilma Rousseff y de Brasil está por definirse en un ambiente de tensa calma. Esto ha sido todo en una nueva edición para este canal de YouTube, en la que les pido por favor estemos muy al tanto de lo que está ocurriendo en Brasil. Desde Venezuela para el resto del mundo les ha hablado Ricardo Serrano en esta nueva nota para su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición, y esperemos y sigamos muy al tanto, dándole cobertura a lo que sucede en Brasil. Se les seguirá informando por esta vía. Hasta la próxima. Atención, con información de última hora, se ha dado a conocer que la Corte Suprema o el Tribunal Supremo Federal de Brasil rechazó el recurso del gobierno para suspender el voto sobre juicio político a Rousseff. Recordemos que el gobierno le pidió a la Corte Suprema que
anular el proceso de impeachment, el proceso de juicio político, es decir, emitió un recurso para que se suspendiera el voto sobre el juicio político a Rousseff, para que se suspendiera el voto que daría inicio, en caso de obtener la mayoría de 2/3, al juicio político contra Rousseff. Esta petición fue rechazada efectivamente por lo que venía comentando, acerca de que no presentó argumentos defensivos y argumentos apelativos de carácter probatorio al Tribunal Supremo Federal, el gobierno de Dilma Rousseff, y por lo tanto su petición ha sido rechazada, por lo cual parece inminente que se llevará a cabo la votación que podría obtener 2/3 y enviar a Dilma Rousseff a un juicio político. Pero el proceso sucedería de aquí hasta el domingo de la siguiente manera: el Tribunal Supremo de Brasil, cabe destacar, rechazó un recurso del gobierno para suspender el proceso que busca abrir un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, según informó la agencia estatal Agencia Brasil. También lo reseña la agencia Reuters y la cadena CNN. La votación se produjo la noche del día jueves 14 de abril. La abogacía del Estado interpuso el recurso argumentando que la Convención Especial sobre el Juicio Político en el Congreso violó el derecho de defensa de Rousseff. Sin embargo, los ministros de la Corte Suprema dijeron que no hubo irregularidades. Es decir, no se violó el derecho. Dilma Rousseff no mostró la voluntad de defenderse. El proceso se llevó a cabo según el protocolo lo especifica. En la Cámara de Diputados se aprobó la moción y no implicaba alguna irregularidad ni tampoco violación a los derechos por parte de lo que establecía la moción en contra de Dilma Rousseff. El lunes el comité del Congreso en la Cámara Baja votó a favor del juicio político a Rousseff. Los representantes comenzarán a debatir este viernes, lo que ya les venía comentando, en una sesión, la propuesta de destitución. Se espera que la votación final ocurra el domingo 17 de abril para someter a juicio político a Rousseff. Escuchemos bien, al menos 342 de los 513 miembros de la Cámara Baja deben votar a favor, es decir, 2/3, una cantidad de 342 diputados. Si 342 miembros de la Cámara Baja, de los 513 que hay en Brasil, votan a favor de la moción que será sometida a este proceso el día domingo en la Cámara de Diputados, Dilma Rousseff sería enviada a un juicio político. Si lo hacen, el caso será enviado al Senado, donde allí una mayoría de senadores tendría que iniciar un juicio político. Es decir, gana la mayoría de 2/3, se envía a Dilma Rousseff y el caso al Senado. Él establece o inicia un proceso de juicio político. Dilma Rousseff entra en ese proceso y es inmediatamente destituida por un lapso de 6 meses mientras se pronuncia sobre el futuro y la legalidad de lo que Dilma Rousseff establezca en este juicio político, donde tendrá que apelar y mostrar un análisis probatorio que de alguna manera sustente su sistema de apelaciones de manera tal que el equipo de abogados argumente que no hubo irregularidades ni tampoco desbalance de los balances fiscales, valga la redundancia, de las cuentas públicas del Estado brasileño. Los legisladores acusan a Rousseff de ocultar un déficit presupuestario para ganar la reelección en 2014. Cabe destacar que su presidencia se ha visto sacudida por un escándalo de corrupción masiva y una profundización de la recesión. Esto es lo último que se conoce, es lo más reciente. Hay que esperar hasta el domingo. Información de última hora, un breaking que se ha generado y sin duda alguna parece inminente un proceso de juicio político en Brasil. Una transición política que implicaría otro país que se inclina hacia una transición que probablemente devenga en un gobierno de derecha, pero que sin duda alguna demuestra, independientemente del gobierno que venga, sea de centro, sea de derecha o incluso también de izquierda, un proceso de alzamiento político, de desgaste del modelo izquierdista, y Latinoamérica le ha dicho a los gobiernos de izquierda, ya basta, y esto es lo que se está evidenciando. No lo digo yo, lo dice el pueblo latinoamericano, que ha votado en contra en diferentes tipos de procesos, referendos, elecciones parlamentarias, elecciones generales, en caso de Argentina, Bolivia, también lo que se está gestando en Perú, también en Venezuela con la victoria de la oposición en el Parlamento, también en Ecuador, donde hay protestas y ha habido protestas contra Rafael Correa. Sin duda alguna, Brasil, otro país, el gigante de Latinoamérica, que le dice ya basta al modelo izquierdista. Pero sí, un proceso de juicio político es lo que parece inminente en la República Federal de